voy a tocar la segunda parte de ambicionando los mejores dones espirituales. Voy a tratar de correr en el capítulo 12 y capítulo 14 de Primera de Corintios. Voy a animarle que usted quiere informarse un poco más sobre el capítulo anterior. Vea por favor la parte número 1 de esta gran enseñanza. Pero ya sea en el templo o en las casas, la iglesia de Jesucristo necesita moverse conforme a la guianza del Espíritu Santo. La iglesia necesita moverse conforme a la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a revisar cómo el Trino Dios trabaja en el ejercicio de los dones, ya sea para servir, para las funciones o para los dones mismos ministeriales. Vamos a ver cómo la Trinidad realmente aporta trabaja junta. Pero queremos revisar los dones espirituales y sus subdivisiones. Particularmente en esta oportunidad queremos enfocarnos en los dones de la palabra. Los dones de la palabra y cómo son regulados. Quise dejar esta parte porque en verdad es la parte más importante de que podamos administrarla correctamente, no solo por la iglesia, pero también en las casas. Así que vamos primero a revisar el operar del Trino Dios dentro del movimiento de los dones espirituales. Lo más importante de todo esto es que la iglesia realmente necesita entender bien sobre los dones espirituales. Es muy importante que nosotros entendamos sobre los dones espirituales. En el capítulo 12 de Primera de Corintios dice: en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Es decir, el tema de los dones espirituales, Pablo desea que sea un tema bien entendido. Normalmente los dones tienen que ser muy bien entendidos por una razón, y es que el Señor quiere usar a cada uno de los que conformamos el cuerpo de Cristo. Todos los miembros, no importa cuán pequeña sea una comunidad de fe, todos deberíamos de servir al Señor. La iglesia no debería de ser la operación solo de un don o de un ministerio. La iglesia no debería de ser solo el trabajo o el servicio de una persona. La iglesia del Señor es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo, todos los que conformamos las comunidades de fe alrededor del mundo, todos tenemos entonces una función que hacer. Por eso es que Pablo va a trabajar en insistir que es necesario que nosotros no ignoremos sobre los dones espirituales. Ahora bien, va a decir el verso número 4, si ustedes van en sus Biblias al verso número 4, ustedes pueden encontrar que dice el Señor: ahora bien, hay diversos dones, pero uno mismo es el Espíritu. Es decir, la iglesia del Señor ha venido a ser receptora del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo desea usar a cada miembro dentro del seno de la iglesia. Pero la iglesia tiene que entender que la fuente de los dones espirituales es el Espíritu de Dios. El Señor Jesús se encargó de ser nuestro Salvador. El Padre también es nuestro Salvador al enviar a su Hijo al mundo. Pero una vez Jesús nos ha salvado y nos integra a través del bautismo en aguas en el cuerpo de Cristo, en la iglesia local, entonces todos nosotros tenemos que tener una expectación: Señor, ahora ¿cómo te voy a servir? ¿Cómo voy a ser utilizado, Señor? ¿Cuál es el don que tú tienes para que yo trabaje a través de ese don? La Biblia enseña de que dentro del cuerpo de Cristo, en el verso 5 dice que hay diferentes maneras de servir, pero un mismo Señor. Solo hay un Señor que desea realmente usarnos a cada uno de nosotros.
para que sirvamos. Pero todavía me impresiona a mí el verso número 6, porque dice que hay diversas funciones, pero un mismo Dios. Observen por favor, el Dios Trino trabaja en todas las posiciones de servicio dentro de la iglesia. Por pequeña que sea una comunidad, el Señor Jesús dijo: donde 2 o 3 están convenidos en mi nombre, yo estoy presente. Entonces, las funciones ministeriales sabemos que son dadas por el Padre. El servicio sabemos que nos lo otorga el privilegio de Jesús, porque Él fue la máxima expresión de servicio. Él nos dio el ejemplo con el servicio. Finalmente hemos visto cómo el Espíritu Santo es quien da los dones. Entonces, como comunidades trinitarias, nosotros tenemos que operar de acuerdo a las funciones ministeriales que el Padre da, en el servicio que el Cristo glorioso nos permite realizar, y de acuerdo a los dones espirituales. Ahora, revisemos por favor los dones espirituales. A partir del verso 7 de 1 de Corintios hasta el verso 12, se nos da la lista de los 9 dones sobrenaturales. Hay más dones espirituales, hay más dones. Por ejemplo, la lista que nos presenta el libro de Romanos capítulo 12. Hay más dones que los podemos estudiar, por supuesto, pero aquí estamos hablando de dones sobrenaturales. Es decir, que son dones que pertenecen al Espíritu, y el Espíritu puede trabajar en tu vida para que tú sirvas a la iglesia, edifiques a la iglesia a través de estos dones. En el verso 7, por favor observen que a cada uno, dice el verso 7, se le da una manifestación especial del Espíritu. Aquí hay por lo menos 3 cosas que quiero que observen. La primera es esta: la manifestación que Dios da es una manifestación del Espíritu Santo. Los dones espirituales los tenemos que conceptualizar como manifestaciones sobrenaturales, en el caso de esta lista de 1 de Corintios 12. Ahora, pero observen por favor que el texto dice que a cada uno Dios nos ha traído a ser parte de su cuerpo, pero la manifestación sobrenatural es para cada uno. Yo quiero que solamente me permitan a mí servirles en esta tarde. Pero usted por favor observe que mientras a cada uno el Espíritu le da una manifestación, ahora ven en ese mismo versículo por favor, que la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo a través de los dones es para el bien de los demás, es para el provecho del cuerpo. Toda la vida sobrenatural de Dios no es para mi gloria, no es para mi vanagloria, no es para mi autocrecimiento, es para el provecho de los demás. Así que de nada sirve que tú aspires los dones espirituales si estás pensando en función de tu propio provecho. Dios no tiene nada que ver, lo toma como maldad. Eso es lo que Pablo le dijo en aquella isla, aquel que quería comprar los dones espirituales. Tu dinero perezca contigo, le dijo Pablo a este hombre. Cuando nosotros no podemos entender que Dios nos quiere vestir sobrenaturalmente, decorar sobrenaturalmente como cuerpo de Cristo para el provecho de los demás, entonces nosotros no estamos entendiendo el concepto de la iglesia. A la iglesia hay que servirle. No, Dios nos integra a la iglesia para servir a la iglesia. Pero el mejor servicio que le podemos brindar a la iglesia es cuando dejamos que el Espíritu Santo opere sobrenaturalmente en nosotros.
No hay un don mejor que el saber que yo estoy operando para el beneficio y provecho de mis hermanos. Así que en el verso 8 se habla de la palabra de sabiduría. También en ese mismo verso se habla de la palabra del conocimiento. Debido a que lo toco en el primer tema, no lo toco en esta oportunidad. En el verso 9 nos hablan de la fe. La fe es parte, en verdad, de estos dones sobrenaturales. Pero fíjense que también tenemos en el verso número 9 que dice la Escritura que a otros, por el mismo Espíritu, el Señor les entrega dones para sanar enfermos. Quizás el don para sanar enfermos es un don más visible y quizás en este tiempo final va a ser de nuevo, como en el principio de la iglesia, más necesario. Porque ahora, con algunas excepciones, la salud se ha disparado a hacerse casi imposible para miles de personas en el mundo. Entonces, la iglesia, si la iglesia está consciente de quién es y de que Dios la quiere llenar y adornar con la vida sobrenatural, entonces la iglesia podrá trabajar para realmente servir, para sanar a los enfermos. Y también se habla del poder de los milagros, poderes milagrosos que se pueden manifestar en el seno de la iglesia. Ahora, yo quiero ahora entrar a los últimos tres, porque es en los que nos vamos a enfocar en esta tarde, y es el don de la profecía, el don del discernimiento de espíritus y el hablar en diversas lenguas, y finalmente el interpretar en otras lenguas. Si algo es clave en la carta que Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, en verso 11, es que Pablo se preocupa en que nosotros entendamos que todas estas cosas sobrenaturales las hace un mismo y único espíritu, que Él es quien reparte a cada uno según Él lo determina. Es decir, que el Espíritu Santo, Él es el administrador sobrenatural de la iglesia. El Espíritu Santo es el administrador soberano en la iglesia. El Señor va a operar como Él quiere, cuando Él quiera, como Él quiera. Y la iglesia tiene este privilegio, queridos hermanos. La iglesia tiene esta dicha, en verdad, de ver a Dios trabajar a favor de ella. La iglesia tiene esta dicha de ver a Dios operar a favor de ella, a fin de que ella sirva en esta generación. Por eso es que hicimos una subdivisión de los dones espirituales. Dijimos que habían los dones de poder, los dones de revelación y los dones de la palabra. Debido a que en la enseñanza primera toqué los dos primeros grupos, me quiero dedicar en esta oportunidad no a hablar de los dones de revelación ni de los dones de poder, pero me quiero dedicar a hablar con ustedes de los dones de la palabra en esta oportunidad. Los dones de la palabra son profecía, lenguas e interpretación de lenguas. Fíjense que Pablo le va a poner una tremenda atención a estos dones. Pablo va a poner lo mejor de él para que nosotros podamos realmente observarlos, contemplarlos. Y nos va a enseñar Pablo cómo el don de la profecía es equivalente a la combinación de los otros dos dones, es decir, del don de lenguas y del don de interpretación de lenguas. Es decir, que si lo miráramos matemáticamente, la edificación matemáticamente se plantearía la ecuación de esta manera. La profecía es igual al hablar en lenguas más interpretar esas lenguas que se han hablado.
Es decir, que cuando alguien profetiza en la iglesia, matemáticamente hablando para la edificación del cuerpo, que es para lo que sirven los dones, esa profecía es igual al don de hablar en lenguas más interpretar las lenguas. Es decir, que si en la iglesia alguien habla profecía y en una comunidad, digamos, no opera el don de lengua o no opera el don de interpretación de lenguas, pero opera el don de la profecía, esa iglesia será edificada. Pero le va a limitar por lo menos a un par de miembros de la iglesia, observen, edificar, participar en la edificación del cuerpo. En el caso de la lengua y de la interpretación de la lengua. Esto es interesante, que el cuerpo de Cristo requiere de toda esta combinación de los dones espirituales. Ahora, la excelencia del don de la profecía, hermanos míos, en 1 Corintios capítulo 14, verso 1, se deja ver muy claramente. Pero Pablo va a decirnos una verdad poderosa. Él no va a decir ambicionen los dones espirituales. Es decir, Dios va a llamar a la iglesia a través del apóstol a ambicionar los dones espirituales. Una iglesia que no está ambicionando por los dones espirituales es una iglesia sin compasión. Porque los dones son para edificar. Y cuando tenemos el corazón para edificar, en realidad ahí hay una evidencia de compasión. Yo quiero que mi iglesia sea edificada. Pero no solo quiero que alguien la edifique, yo quiero también ser instrumento de la edificación. Yo quiero ser parte de la edificación. Por eso me encanta el verso número 1. Porque dice, si ustedes observan por favor esta palabra, dice, ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de la profecía. Sobre todo el de la profecía. ¿Por qué Pablo va a hablarnos de la excelencia del don de la profecía? Y es que fíjense que la excelencia de la profecía en realidad se evidencia cuando en el verso 2, por ejemplo, Pablo dice que el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad, dice Pablo, nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. Por favor, hay que aclarar una verdad antes de avanzar. Hay quienes creen que la vida sobrenatural de la iglesia ya cesó. Hay quienes creen que los dones sobrenaturales, la lista de los 9 dones sobrenaturales de 1 Corintios, ya cesaron. Ya no tienen razón de ser en la vida de la iglesia. Para ellos, el don de lenguas, cuando lo interpretan, es como yo hablo en español y alguien interpreta para los que hablan inglés en inglés. O viceversa, o usando cualquier otro lenguaje. Pero por favor, quiero que ustedes le dejen al Espíritu alumbrarles. Porque aquí lo que dice que el que habla en lengua no está hablando para los demás, sino a Dios. Es decir, que cuando alguien habla en lengua, está hablándole a Dios. Y el texto dice, en realidad nadie le entiende lo que dice. Bueno, si fuera en inglés y alguien puede hablar inglés, interpretaría fácilmente lo que dice. Entonces, aquí no está hablando de lenguas que pertenecen a nuestro mundo. De alguna manera, son lenguas extrañas. La Biblia tampoco dice que son lenguas angelicales. En algún momento dice, si yo en el supuesto hablase lenguas angelicales como un supuesto. Pero estas son las lenguas que da el Espíritu Santo soberanamente, como Él le place entregarles
a alguien en la iglesia, para que alguien en la iglesia opere, para que, díganmelo por favor, para la edificación del cuerpo de Jesucristo. Y todavía Pablo va a mencionar en este verso 2 que en realidad el que habla lengua habla misterios por el Espíritu. Habla misterios por el Espíritu. Entonces, cuando alguien habla en otro idioma, no está hablando necesariamente misterio. Así que guardemos esta verdad en nuestro corazón. El que habla en lenguas, habla a Dios. El que habla en lenguas, habla misterios por el Espíritu. Entonces, amados hermanos, si queremos ser una comunidad que edifica, si queremos ser una comunidad edificadora, por favor vean con mucha atención estos versículos. Pero la excelencia de la profecía, Pablo la muestra muy claramente en el verso 3. El que profetiza, dice, en cambio, el que profetiza habla a los demás. Y observen las tres cosas para las cuales dice Pablo que habla a los demás. Dice que habla para qué? Uno, para edificarlos. Habla para qué? Para animarlos. Habla para qué? Para consolarlos. Entonces, la iglesia debería de valorar la vida sobrenatural de Dios. Particularmente, la iglesia debería de valorar la profecía. Porque la profecía tiene estos tres elementos que los estamos desesperadamente necesitando en la iglesia, en toda la tierra. La iglesia necesitamos de ser edificados. Nuestras comunidades necesitan ser animadas. Nuestras comunidades necesitan ser consoladas. En cambio, fíjense, en realidad, las lenguas son para autoedificación. Las lenguas solo tienen el propósito de autoedificarse. Verso 4, lean por favor. Dice que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Hermanos amados, yo tengo que confesarlo. Conocí al Señor en el año 1975. Ansié de ver, ser bautizado con el Espíritu Santo. Pero luego ansié que nunca el Señor me permitiera cesar de hablar mis lenguas. ¿Por qué beneficio? ¿Por qué provecho? Porque el verso 4 dice que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Yo deseo que tú profetices. Yo deseo que tú profetices en el seno de la iglesia, porque yo voy a ser edificado a través tuyo. Pero si yo no estoy en el seno de la iglesia, yo voy a hablar mis lenguas porque yo sí quiero ser edificado a mí mismo, independientemente de lo que diga la teología de quien quiera decir lo que diga. Pero el verso 4 es claro. El que profetiza edifica la iglesia. Entonces aquí entramos en una tensión sobrenatural, una tensión propia de las comunidades de fe. Y yo quiero ser edificado. Bien, entonces yo puedo hablar lenguas. Yo quiero ser edificado. Bien, entonces yo voy a buscar que en el seno de la iglesia el Señor, voy a orar para que permita que alguien profetice. O yo voy a ansiar el profetizar para que otros sean edificados. Entonces, no importa cómo lo veamos, por favor, déjenme decir, en verdad, que los dones espirituales
son para edificar la iglesia. Cuando estamos en grupos pequeños, los dones pueden edificar la iglesia. Pero también déjenme decir algo más. En realidad, los dones edifican en la iglesia, pero operan mejor en la vida pequeña, en la vida celular, en los grupos pequeños, llámenles como le quiera llamar. Hermanos míos, cuando 2 o 3 nos convertimos en el nombre del Señor, y los 2 o 3 sabemos que Dios tiene dones sobrenaturales para edificarnos, si nosotros los anhelamos para poder ministrar a través de ellos, entonces yo voy a buscar los dones que van a servir para edificar a los demás. Y los voy a poner en preferencia al uso de los dones que solo me permiten a mí edificarme a mí mismo. El Señor conoce que este es un mal de nuestro espíritu. Nosotros lamentablemente siempre estamos aspirando edificarnos a nosotros mismos. Casi nunca estamos pensando en función de cómo voy a ahora estar preparado para que en la reunión que voy a tener esta noche yo pueda ministrar a alguien. Casi nunca venimos con la actitud de Señor, me he consagrado, he orado, he buscado tu rostro, he leído tu palabra, Señor, he buscado tu presencia, amado Espíritu, he buscado tu comunión para que si tú quieres usarme ahora, tú me uses. Casi nunca venimos con esa actitud, sino que venimos como cuando vamos al mercado a ver qué me van a poner en mi cesta, a ver qué me van a poner en mi bolsa. Pero es interesante que Pablo en este capítulo 14, verso 5, va a marcar muy claramente la excelencia de la profecía sobre las lenguas. Entonces, si vamos a hablar en una escalera, Pablo valora más la profecía que la lengua. Sin embargo, vean, no hay que menospreciar las lenguas. Verso 5 dice, yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas. Ese es el deseo de la palabra, ese es el deseo del Espíritu inspirando la palabra. Si esta es palabra fiel, verdadera, si esta es palabra realmente inerrante, el Señor está hablándonos claramente. Pero Pablo añade, pero mucho más que profetizar. Es decir, quiero que todos hablen lenguas, porque si hablan lenguas, dichosos ustedes, cada uno de ustedes se va a edificar mientras tengan sus tiempos de oración privada, mientras tengan sus devocionales, además de orar, y lo veremos en breve, con el entendimiento van a orar en el Espíritu. Pero Pablo dice, pero prefiero, hermanos míos, que sepan que quisiera que profetizara. Y Pablo lo va a aclarar en este verso tremendo. Él dice que el que profetiza literalmente aventaja al que habla en lenguas. Y aquí viene la matemática. A menos que éste interprete para que la iglesia reciba edificación. Observen por favor entonces. Yo hablo lenguas. Pero si hablo mis lenguas en forma privada, yo no necesito interpretar mis lenguas. Yo jamás trato de interpretar mis lenguas. Nunca lo hago. Yo nunca he intentado juiciosamente en una iglesia, por ejemplo, hablar lenguas y tratar de interpretarlas. Hablo en lo personal. Pero Pablo dice que eso es lo que deberíamos de hacer, que eso es lo que deberíamos de anhelar, que eso es lo que deberíamos de buscar. Si alguien habla lengua, busque interpretarla. ¿Por qué? Porque si no busca interpretarla, entonces es mejor que solo profetice. ¿Por qué? Porque el que habla lengua solo se edifica a él mismo.
Y la iglesia no debería de existir para autoedificarse. Es decir, cada uno ensimismado. La iglesia debería de estar viva, abierta para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que, hermanos míos, el Señor es muy claro en esta palabra. La matemática de Dios es muy clara. Lenguas más interpretación de lenguas igual profecía. Es decir, verso 3 dice, en cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos. ¿Se recuerdan el verso? Para animarlos, ¿se recuerdan? Para consolarlos. Es lo que habíamos aprendido ya. Así que en este texto, y hay un texto en el libro siempre de Primera de Corintios 14, verso 6, que va a decir esto. Miren, por favor, quiero que vean estos 4 puntos que va a decir. Pablo va a decir que en el verso 6, va a decir que nosotros deberíamos de buscar edificar a la iglesia de cuatro formas, por lo menos. 1, trayendo revelación. Nos juntamos, traigamos revelación. 2, nos juntamos, traigamos una palabra de conocimiento. 3, nos juntamos, traigamos una palabra de profecía. 4, nos juntamos, traigamos una enseñanza. Observen, por favor. Nosotros no deberíamos de ir a la iglesia con las manos vacías. Por eso es que la iglesia Dios la diseñó, por un lado, para que se reúna públicamente por el templo, por los locales, por los edificios, para tener una gran celebración. Pero por otro lado, Dios ha diseñado a la iglesia para que en las pequeñas comunidades de fe nosotros traigamos revelación, conocimiento, profecía, enseñanza, con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Edificarnos los unos a los otros. Hermanos amados, creo que la iglesia necesita eso. La iglesia necesita edificarse. La iglesia necesita en verdad recibir esta bendición del Señor. El versículo del 9 al 11 es contundente. Hay que edificarnos a través de estas formas. Pronunciemos palabras comprensibles a la hora de edificar la iglesia. El problema cuando nosotros caemos en la justificación de que nos reunimos para hablar lenguas y lenguas y lenguas, porque después de todo el Espíritu Santo la da, pero olvidamos que Pablo es el que nos está dando el consejo apostólico para que administremos lo sobrenatural también nosotros. Observemos que Pablo lo que quiere es que la vida sobrenatural tenga el propósito de edificar el cuerpo de Cristo. Así que Pablo está esperando que hablemos palabras comprensibles a la hora de edificar la iglesia. Así que si tú traes una enseñanza, pero no has organizado lo que quieres decirnos, no sabes lo que quieres decirnos, eso es como hablar lenguas. Va a decir, hermano, vamos a abrir la Biblia donde caiga, y la abre donde caiga, y vas a decir cualquier locura que se te ocurra. Entonces la iglesia no va a ser edificada. Lo mismo sucede en el plano sobrenatural. En 1 Corintios capítulo 14 verso 12 dice así: por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden. Me encanta este texto. ¿Para qué? Para edificar la iglesia. Me encanta esto. Me encanta esta verdad espiritual. El Señor quiere que su iglesia, sobre toda la faz de la tierra, sea edificada. Y todo miembro de la iglesia es parte de esa edificación. Pero todos tienen que no solo anhelar lo sobrenatural, pero tener buen entendimiento de cómo usar la vida sobrenatural.
Muchas veces nosotros solo leemos y no guardamos estas verdades en nuestro corazón. Fíjense, más adelante en el verso 31, Pablo va a repetir lo mismo. Ustedes por su parte ambicionen los mejores dones. Hey, ese es Pablo llamándonos a ambicionar los mejores dones. ¿Cuáles son los mejores dones? ¿Cuáles son los mejores dones? ¿Cuáles son los mejores dones? Los que te ponen en el aplauso, bajo la luz, los que te ponen en primer plano. No, los que edifican a los hermanos y a las hermanas. Los que edifican a los niños, los que edifican a nuestros jóvenes, los que edifican hombres y mujeres, los que edifican a nuestros ancianos. Esos son los dones que tenemos que aspirar. Entonces, yo quiero ser parte del cuerpo de Cristo y yo quiero ambicionar realmente los dones espirituales. La palabra ambicionar es un verbo que significa desear vehementemente. Yo quiero desear intensamente. Es difícil, pero yo lo voy a buscar. Yo voy a orar, Padre, dame tus mejores dones. ¿Cuáles son los mejores dones? Padre, permíteme profetizar. Porque en ningún momento Pablo habla tan claro como el don de la profecía. Porque Dios quiere usarme para edificar el cuerpo de Cristo. Así que, amados hermanos, oremos para que por medio de una buena administración de los dones, nosotros podamos edificar a la iglesia. Por esta razón, dice Pablo, verso 13, el que habla en lenguas, vean lo que Pablo pide, pide en oración el don de interpretar lo que diga. Si hablas lenguas, yo debería de estar siendo obediente a Pablo. Yo nunca, no es mi intención interpretar lenguas mías. Pero Pablo dice, pero tú las puedes hablar porque te edificas. Ah, bueno, eso quiero hacer yo. Yo me quiero edificar a mí mismo. Pero en la iglesia, yo prefiero traer una enseñanza. Porque después de todo, ya vivo una manera sobrenatural de edificar la iglesia. Y yo quiero edificar la iglesia. Así que yo quiero buscar a Dios. Y yo quiero decirle, Señor, dame tu palabra. Yo quiero estudiar la palabra. Y le quiero decir, Señor, dame sabiduría. Y le voy a decir, Señor, ayúdame a preparar una buena enseñanza. ¿Para qué? Para que cuando esté con mis hermanos, 2 o 3 de mis hermanos, al enseñar, ellos sean edificados. Así que, si yo oro, dice el verso 14, en lengua, mi espíritu ora. Por eso no deberías de evitar orar en lenguas. Porque cada vez que oras en lengua, tu espíritu ora. Y dice el Señor, mi entendimiento no se beneficia en nada. Cuando yo estoy orando en lenguas, mi entendimiento no entiende. No está siendo edificado en nada. Pero como yo sé que mi espíritu está siendo edificado por la fe, yo continúo hablando en lenguas. Eso es lo que dice el verso 13 y el verso 14. Entonces, Pablo va a preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué debo hacer entonces? Hermanos, aprendamos a administrar nuestra adoración. Uno, con el espíritu, pero también con el entendimiento. Y aquí yo les pongo ante usted el balance apostólico. Pablo quiere que tú te edifiques y permitas tu edificación ocupando 2 rumbos, 2 caminos, 2 fuentes. Una, dejando que el Espíritu por sí mismo ore e interceda en ti a través de las lenguas. Pero por otra manera, Pablo quiere que tú aprendas también a orar con tu entendimiento, con tu juicio, ¿verdad? Yo quiero orar con mi entendimiento. Por ejemplo, a mí, yo estoy en una fase donde estoy orando a la luz de los salmos. Cuando tú estás delante de la palabra, estás orando a la luz de la palabra, tú estás usando todo tu entendimiento.
No estoy hablando lenguas, I'm not speaking in tongues. estoy orando con mi Praying with entendimiento, my understanding. viendo cómo Seeing oraron how mis hermanos, cómo oró my Jesús, brothers prayed, how cómo ha orado la Jesus iglesia prayed, a how través de the todos church los has tiempos. prayed throughout time. Y en medio de esa manera en que mi inteligencia capta y comprende, meto mi clamor, introduzco mi oración para acercarme a mi Padre Celestial. Pero no quiere decir que no oro en lenguas. Cuando es el tiempo yo oro en lenguas. Pero yo trato, cuando estoy en una reunión, en la iglesia, en grupos pequeños, yo trato, mientras se adora, de hablar mis lenguas, pero no trato de levantar mi voz que otros sean interrumpidos. Yo mantengo mis lenguas para entenderlas. Yo no las voy a entender, sino para dejar que el Espíritu interceda a través mío para mi propia edificación. Lo mismo hago cuando oro. Así que, ¿qué debo hacer? Verso 15. Pablo responde, pues orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. ¿Por qué hablo lenguas cuando estoy adorando al Señor? Pablo aquí dice, cantar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Hay veces cuando ya no hay letra y en la adoración, no hay problema para mí. Yo puedo seguir hablando mi lengua. Porque yo sí valoro la importancia de edificarme a mí mismo. Y yo quiero que por favor subrayen bien el verso número 18. Porque Pablo nos va a dar su propia experiencia. Pablo va a decir, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas. Vean a Pablo, más que todos ustedes, Pablo hablaba en lenguas. Pablo podía pasar horas hablando en lenguas por lo que estamos entendiendo aquí. Wow, vean por favor, verso 19. Sin embargo, digan conmigo sin embargo. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás que 10,000 palabras en lenguas. Entonces, creo que este es un capítulo muy edificante, muy educativo. Yo necesito hablar en lenguas para edificarme a mí mismo. Pablo dice, hablo lenguas más que todos ustedes. Hermanos, créanme que yo no me sentiría vanaglorioso si le digo a ustedes lo mismo. Pero en la iglesia, ustedes me han oído a mí hablarles siempre con el entendimiento. Y eso es lo que Pablo dice en este verso 16 de 1 de Corintios 14. En la iglesia prefiero 5 palabras que 10,000 palabras en lenguas. Miren, en una computadora 10,000 palabras es un montón de páginas. En una computadora 5 palabras solo es para mandar un Twitter. Realmente sencillo. 1 de Corintios 14:24 nos enseña que ante la manifestación del don de la profecía, aún los no creyentes pueden llegar a decir, realmente Dios está en este lugar. Dios está entre ustedes. Así que concluyamos, hermanos, dice Pablo, verso 26. Concluyamos. Cuando se reúnan, hermanos, fíjense que aquí Pablo va a su mano una lista y dice, traigan himnos. Cuando nos juntemos, traigan enseñanza. La repite lo que ya hemos marcado anteriormente. Dice, cuando nos reunamos, traigan revelación. Cuando nos reunamos, traigan un mensaje en lenguas o una interpretación. Ustedes pueden decir, hermanos, Dios me dio un mensaje en lenguas. Yo le pedí al Señor interpretarlo. Así que aquí les traigo lo que el Señor me mostró que tenía que decirles a ustedes.
gave me as La iglesia es edificada. the church will be edified. Lean el verso 26, la parte final, por Verse favor, 26, the hermanos. last part, what does it say? Todo Let esto all things debe be hacerse done para la for edificación de la the iglesia. building up of the body. Vamos, amados miembros de las iglesias locales, levantémonos a edificar el cuerpo de Jesucristo. ¿Cómo? How? Bueno, hagamos una combinación de 1 de Corintios 14, 26 Let us combine 40, y sumemos 46, la combinación de 1 de Corintios 14, 9 al 11 y observe cómo edificamos la iglesia. Uno, con revelación, with revelation, con conocimiento, with knowledge, con profecía, with prophecy, con enseñanza, with teaching, con un himno, with a hymn, con un mensaje en lengua, with a lesson, con una with interpretación. an interpretation. Todo lo que Dios quiere es que su iglesia All that God sea. wants from His church edificada. is for His church to be edified. Así que cuando estamos en la iglesia, Pablo va a dar unas regulaciones Let us finales all give some del verso 27 al 40. Y va a decir Pablo, si se habla en lenguas, que hablen dos. Let two speak at a time. Esta es la regla de Pablo. This is the rule of O cuanto mucho tres. or a maximum 3. Cada uno Each of them por turno. in their own time. Y oigan, y que alguien And let some interprete. interpret. Es decir, estamos en la iglesia y de repente un hermano empieza a hablar en lenguas y no han terminado. Y otra hermana quiere hablar en lenguas y no han terminado. Y otro hermano para colmo quiere hablar en lenguas. Y si para colmo otro hermano quiere hablar en lenguas, hermano, hay que callarlo a los cuatro. Porque Pablo lo que nos está enseñando es que si alguno habla en lenguas, ok, pónganse en turno. Como los aviones van a salir uno por uno. Pero que una vez alguien ya dio un mensaje en lenguas, que otro o él mismo interprete. Entonces, si hay una segunda lengua después de una lengua primera y no ha habido interpretación, cállenlos, parémoslo, sin miedo. Porque la palabra de Dios es la regla de fe y de conducta de nuestra iglesia, de nuestras iglesias locales, no solo en forma pública, pero también en lo privado. Eso es la palabra del Señor. Fíjense que como Pablo le quiere poner un claro mensaje a esta instrucción y dice, si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia. Si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia. Imagínate, si Pablo no va en serio queriendo realmente que se regulen los dones sobrenaturales. Pero hermanos, si es el Espíritu Santo. Sí, es el Espíritu Santo. Pero es la palabra del Señor. Y el Espíritu no se va a sentir mal de que la palabra regula. Porque Él mismo ha inspirado la palabra. Para que no hayan abusos en el seno de la iglesia. Por eso es que cada vez que hay un avivamiento, siempre va a haber como resultado los abusos. Porque no ponemos la palabra de Dios para regular el avivamiento. Porque bajo la idea de que es un avivamiento que lo está trayendo el Espíritu Santo, entonces lo abandonamos al desorden. El apóstol tiene una palabra contundente. Cada uno hable para sí mismo y para Dios. Entonces, si no hay intérprete, hablen su lengua, hermanito. Gócense, alégrense, vamos, hablen su lengua. No quiero que nadie limite ese don. Pero para ustedes mismos, suavecito ahí, gócense, alégrense. O dependiendo del volumen de ruido que hay en la iglesia en ese momento, ahí pónganse. Pero no traten de ir arriba como que si tuvieran un mensaje si no hay un intérprete. Ahora, si tú tienes un mensaje en lengua, ve arriba del grupo para que los demás guarden silencio y todos queden a la expectativa de la manifestación del don de lenguas, de la interpretación del don de lenguas, a fin de que haya edificación para el cuerpo de Jesucristo. Y en cuanto a la profecía, Pablo dice, verso 29, en cuanto a los profetas, 2 o 3. Pablo dice claramente,
y que los demás observen esto. Examinen, me encanta mi Pablo, con cuidado lo dicho. No solo es cuestión de que el hermano profetizó y por tanto ya, no, los demás están en el espíritu discerniendo, ¿verdad? Para ver qué se ha dicho. Y Pablo dice, si alguien está sentado y recibe una revelación, el que está hablando entonces simplemente se calla. Hermano, tengo una revelación de parte del Señor. Amén, hermano. Yo me callo, adelante, 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 adelante. Verso 31, así todos pueden profetizar por turno, para que todos reciban instrucción. Una profecía que no tiene esta, hermano, esta característica de instruir, o de alentar, o de animar, o de exhortar, cuando ya tiene una tendencia de ser como una voz que va a guiarte. Hija mía, esa casa no la tienes que comprar porque esa casa... Hermanos, las profecías han caído en mucha desviación del propósito para el cual Dios ha creado y establecido la profecía en el seno de la iglesia. Para consolarnos, para animarnos, para instruirnos. Así que el don de profecía tiene que estar, me encanta el verso 32, bajo el control de los profetas. No está abandonado a lo que caiga. Oigan, iglesia, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. No es Dios de desorden, sino de paz. Verso 39, así que hermanos míos, con gozo quiero terminar esta parte. Ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hablen lenguas. Pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Resumamos en pocas palabras, como Pablo dice 5. No prohibamos hablar en lenguas, pero que alguien interprete. Pero por sobre todas las cosas, profeticemos. Ambicionemos el don de profetizar. Porque este es un diseño de Dios para que nos edifiquemos los unos a los otros.